Autónoma de México y de igual forma tengo especialidad por la misma universidad. Y bueno, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir visualizándola. Ahorita vamos hablando un poco de la clase, ¿de acuerdo? Sobre algunos puntos para que vayamos entendiendo en estos 4 días justamente que vamos a tener la presentación por 4 horas. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vayan viendo. ¿De acuerdo? Nada más permítanme que cargue. Ahorita se los voy mostrando. Bien, ahí pueden ver la pantalla, todos la pueden visualizar. Sí, sí se ve. Sí. Ok, muchas gracias. Yo de manera continua, subsecuente, les voy a estar preguntando si ven la pantalla. ¿Por qué? Porque son medios electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, como son medios electrónicos, pueden tener fallas. Y hay ocasiones en las que ha pasado que justamente ya no me van escuchando o yo a ustedes no los escucho. Entonces, para asegurarme que ambas partes nos estemos entendiendo, que estemos escuchando, por eso es que les estoy preguntando de manera constante, ¿de acuerdo? No es con el afán de interrumpirlo, simple y sencillamente para evitar discrepancias. Porque otro punto, yo no puedo visualizar ya la pantalla, es decir, en donde ustedes aparecen todos en los iconos, yo no puedo verlo porque justamente, ¿de acuerdo? Entonces, a veces intento no interrumpirlo tanto, pero hay compañeros que van ingresando, entonces les tengo que dar el acceso. Ahora, siguiente punto. Tenemos 4 clases, cada una de 1 hora, es 9 a 10, a 10 de la noche. Y bueno, no tenemos tanto tiempo. Si hablamos de los órganos internos del control, sería muchísimo lo que nos llevaría. Supongo que ustedes, muchos han de trabajar justamente en los órganos internos o en alguna dependencia, alguna entidad, y precisamente tienen cierta vinculación con los órganos internos de control, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la parte fiscalizadora, ustedes ya lo saben, es muy grande, pero nosotros justamente el temario está pues contemplado más a llevarlo a esta parte de los órganos internos de control, ¿de acuerdo? En la estructura justamente de cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir hablando justamente poco de ello. Hay algunas veces que les voy a pedir que si tienen lo vayamos atendiendo justo conforme vamos hablando en la materia, porque a veces sale que justamente se tienen cuestiones muy particulares y eso tergiversa la clase y suele ser muy incómodo porque a veces lo comentan para algunos compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el entendido de esto, para todos la intención es que justamente pues sea lo más factible, que podamos atenderlo en ese sentido para que entonces no se vaya a desvirtuar, a tergiversar, ¿de acuerdo? Siguiente punto, les voy a enviar ciertas información. Esa información es para que ustedes lo vayan revisando, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía, esta materia es muy larga, pero si ustedes justamente me van acompañando con ciertos artículos que necesito que lean, pues va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así no nos va a causar tanta inquietud. Entonces, les voy a ir dando justamente a lo largo de algunos artículos que necesito que lean, alguna parte del reglamento de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que evidentemente necesito que revisen, que es sobre todo la parte que tenemos del órgano interno de control. Por supuesto, también que se revise la parte del decreto de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y les voy a enviar justamente también un link que les va a redireccionar a un libro que justamente habla de los órganos internos de control, ¿de acuerdo? Este habla justamente de cuando todavía era parte de la función pública, pero pues al final del día la parte medular justamente se sigue manteniendo, entonces quiero que lo revisen, se los voy a compartir, creo que pueden entender otros conceptos que también son muy importantes, porque antes de hablar del órgano interno de control, pues hay justamente otros puntos que son bastante necesarios hablar para poder entender entonces sí cuál es la esencia que tiene un órgano interno de control como justamente este ente fiscalizador que se tiene, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí todos me van entendiendo. ¿Sí me han escuchado? Sí, vamos bien, nada más que de repente su micrófono se escucha como tapado. ¿Se escucha como tapado? Es Sí, correcto. ahorita se escucha bien, pero de pronto sí se ha escuchado como si le estuviera hablando como si tuviera tapabocas o algo así. Ok, ¿ahí me escuchan bien? Está perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa, justo que no lo puedan escuchar, me van diciendo, porque si no yo estoy en el entendido de que nos estamos entendiendo, entonces viceversa. A veces yo no los logro escuchar, yo se los comento. Entonces, ahorita muchas gracias por quien lo comentó. Gus, buenas noches, bienvenido.
Tiene el micrófono apagado. Ahí está. Sí, a ver si le pueden subir un poquito el volumen. Nada más es todo. Pues ya está al límite. No sé si ahí me escuchan bien. Se escucha perfecto, gracias. Sí, escucha bien. ¿Sí? Bien, de acuerdo. De igual forma, mañana si es que los que logren ingresar justamente al link para escuchar la clase, me comentan si lo escuchan para entonces ver si no, qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a hablar entonces de estas responsabilidades. Primer punto que necesito que justamente revisen artículos 108 y 109 de la Constitución Política Federal, ¿de acuerdo? Estos, entre otros, justamente son la base de lo que vamos a ir hablando, de la estructura. Entonces, voy a pasarme a esta parte del derecho administrativo sancionador, ¿de acuerdo? Esta vinculación que llega a tener estas clases es al final del día órgano interno de control, entonces tiene muchísima parte teórica, muchos conceptos que hay que entender y que hay que refrescar nuevamente. Entonces, este derecho administrativo sancionador, ¿cómo lo vamos a entender o a qué nos referimos? Vamos a hablar entonces de este conjunto que vamos a tener de normas jurídicas que entonces van a regular la facultad de la administración, ¿de acuerdo? De esta administración pública para entonces justamente llegar a la sanción de los particulares, de los servidores públicos, que entonces a su vez llegan a incurrir en incumplimiento de obligaciones, ¿de acuerdo? O cometen justamente actos que están específicamente prohibidos por la ley, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que este derecho administrativo también sancionador puede estar comprendido justamente como aquella posibilidad, potestad jurídica para la imposición entonces de las sanciones a los particulares, que es uno de los apartados que vamos a ver. De que justamente, pues de ellos que están cometiendo ciertas irregularidades que llegan a infringir justamente parte de lo que se tiene contemplado en el derecho administrativo sancionador. Ahora, ¿cómo vamos a entender de otra forma para los que ya están más adentro en esta materia? Esta parte del derecho sancionador también lo entendemos como el jus punendi, ¿de acuerdo? Es otra forma en que justamente lo van a encontrar. Y esta va a ser entonces la rama que va a estudiar aquello que va a ser lo relativo a la potestad sancionadora de la administración justamente por parte del Estado. Entonces, esta potestad punitiva vamos a tener que se va a manifestar en dos vertientes. Por una parte, el derecho penal y la otra parte, el derecho administrativo sancionador. Ahorita hablamos justamente de por qué tiene estas características como tal, ¿de acuerdo? Entonces, hablándole justamente de este derecho administrativo sancionador, vamos a tener que va a regular la potestad que va a tener esta administración para entonces sancionar estas conductas que son cometidas y que por supuesto son ilícitas, que son contrarias al presupuesto normativo que tenemos, ¿de acuerdo? Que ya sabemos, pueden ser cometidos justamente por servidores públicos o por particulares, que entonces van a transgredir justamente estas funciones por parte del servicio público. Ahora, vamos a tener justamente diversos principios. Todos estos principios... Perdón, licenciada, no estamos viendo su presentación. Sí, está, Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Oiga, Lick, yo creo que voy a cambiar de dispositivo porque en mi dispositivo no puedo verlo. ¿No hay ningún problema? No, no hay ningún problema. No, Siempre bueno, que tengan que salir, no se preocupen, yo los voy a volver a admitir, pero ya me causó duda que varios me dicen que no ven la presentación. No, es que yo estoy en una tablet como tal y no se alcanza a ver bien, entonces voy a agarrar una computadora. Sí, no se preocupe, sino también desde el mismo celular lo puede ir corroborando, checando, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bien, los demás que están en la clase, ¿sí logran verla? Sí, sí se ve. Sí se ve. De acuerdo. Bien, entonces voy a continuar con esta parte. Voy a hablar de estas partes de los principios de esta parte del derecho administrativo sancionador, ¿de acuerdo? Es muy importante porque al final ustedes ya seguramente han leído, consultado la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es sobre todo en la que nos estamos fundando, en las que nos estamos basando. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene un gran apartado cuando nos habla de estos principios. Además, si lo vinculamos justamente con la parte de las responsabilidades, sobre todo las no graves, vamos a tener en cuenta que justamente muchos de ellos derivan de los principios tal cual. Entonces, básicamente, o gran parte de esta parte de las infracciones, de estas sanciones por parte de las no graves, vamos a decir que
deriva justamente de los principios, porque la parte que justamente tiene que ver con estas irregularidades por faltas administrativas en su carácter sí graves, tienen que ver ya con un aspecto más pecuniario, con ciertas responsabilidades que conllevan justamente a otras consecuencias. Entonces, vamos a tener que esta parte, pues sí es importante, ¿de acuerdo? Entonces, intento no manejarles tanto como ciertos conceptos, siento que puede ser muy tedioso para ustedes, pero pues bueno, al final del día sí es parte del temario y es importante que lo tratemos, ¿de acuerdo? Vamos a tener justamente diversos principios. Todos estos principios al final del día decíamos, como la parte del derecho administrativo sancionador, la parte penal y la parte administrativa como tal, vamos a tener que se vinculan como tal, ¿de acuerdo? Porque tienen ciertos alcances que son muy similares, sobre todo cuando hablamos de esta parte sancionadora. Vamos a tener que en el derecho penal, si lo recordamos, es que justamente no hay lugar aquí a la analogía, ¿de acuerdo? Y pasa lo mismo con el derecho administrativo, no hay lugar a la analogía. Entonces, vamos a tener que esa parte solo es para justamente la materia civil. Pero entonces, como el derecho administrativo sancionador, hay ciertas cuestiones que todavía no están reguladas porque es una materia que todavía está en aras de progreso, todavía es perfectible. Vamos a tener que entonces se dice que toma a préstamo aquello que es del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal tenemos que al final es muy estricto. Lo que no se contempla en la ley, entonces no se puede llevar por una analogía y sucede lo mismo con el derecho administrativo sancionador. Porque no hay falta si no se describe específicamente en un artículo. No hay sanción si no se describe específicamente cuál. Entonces, todo es justamente esta vinculación que tiene estos principios justamente con la parte del derecho penal, ¿de acuerdo? ¿Me van entendiendo cuál es justamente esta vinculación a lo que les estoy hablando de entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador? ¿Me están entendiendo cuál es este vínculo que llegan a tener? Es correcto. Sí, Correcto. vamos bien. Bien, entonces vamos a tener diversos principios que yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlos. Tenemos el principio de la tipicidad. Este principio es normalmente referido ¿a qué? A la materia penal. Sin embargo, también les decía, va a ser aplicable para el derecho administrativo, ¿de acuerdo? En cuanto a las infracciones y a las sanciones administrativas. La tipicidad como tal integra el principio de legalidad en materia de que a su vez va a indicar justamente que debe existir previamente entonces una norma, ¿de acuerdo? De forma que deba de estar clara, precisa y además debe entonces señalarse estas sanciones que van a corresponder. Pasa lo mismo con el derecho administrativo. Entonces, justamente debe de existir una disposición normativa que va entonces a establecer la infracción, la sanción y la conducta entonces que justamente se está realizando para el efecto entonces de encuadrarlo como tal para que podamos tener justamente lo establecido y entonces sí podamos llevar a una responsabilidad. Por eso es que se toma préstamo, porque no tenemos todavía estructurado la parte del derecho administrativo sancionador, por lo menos en México, pero entonces lo que hacemos es tratar de igualarlo con aquella materia que sí es muy estricta al momento de imponer una sanción, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener justamente también el principio de legalidad. Este principio de legalidad vamos a tener que va a ser en virtud del cual los poderes públicos como tal van a estar sujetos entonces entre ellos, ¿de acuerdo? De tal suerte que entonces todos los actos que deban, es decir, estén en estricto apego a la ley, justo bajo la pena de invalidez, ¿de acuerdo? Es decir, todo debe de estar justamente bajo el principio de la legalidad, porque al final del día parte también de los objetivos, cuando hablamos de los órganos internos de control, de qué es lo que se cuida, es el marco normativo, ¿de acuerdo? Hay auditorías, hay investigaciones, ¿por qué? Porque al final del día todo lo que se trata de realizar es justamente el que siempre esté encuadrado, que siempre se esté actuando justamente a través de la norma, que se esté llevando todo conforme al principio de legalidad, de lo que debe de ser, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener esta parte, tenemos un principio, a ver si lo recuerdan. ¿Recuerdan que es el, déjenme ver dónde se los puse, non bis in idem? ¿Recuerdan ahí los que han estado un poco justamente qué significa el principio, el non bis in idem?
Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma infracción o delito. Exactamente, Raciel. Y sucede exactamente entonces lo mismo con la parte de el derecho administrativo. Entonces, si ya se hizo a lo mejor una investigación, si ya se tuvo un informe de presunta responsabilidad administrativa y no se tuvo como tal, digamos, que se encuadró en esta infracción a la norma, entonces no puede llegarse a una nueva investigación, no justamente por los mismos hechos, ¿de acuerdo? A lo mejor más adelante puede llegar a suceder una cuestión similar, pero nunca va a ser la misma. Tenemos también entonces el principio de inocencia como tal. Este va a querer decir que entonces justamente el imputado va a gozar de la misma situación jurídica que el inocente y va a suceder entonces justamente lo mismo en derecho administrativo. ¿Por qué? No se le puede llegar a sancionar, no se le puede llegar a conocer de otra forma más que aquella persona presunta que haya cometido a lo mejor una irregularidad, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener otra parte que es el debido proceso. Este es un principio que evidentemente todos conocemos porque va a ser la garantía de que entonces los procedimientos, en este caso los administrativos, se están realizando con apego al derecho, ¿de acuerdo? Que va a implicar entonces esta imparcialidad por parte de las autoridades, ¿de acuerdo? Siguiente punto, tenemos el principio de culpabilidad. Ahora, ¿qué es el principio de culpabilidad? No se puede imponer ¿qué? No se puede imponer una pena como tal, ¿de acuerdo? Sin que se acredite entonces justamente la culpabilidad. Perdón, Raciel. Raciel está hablando. Sin que no se acrediten los elementos de la tipicidad o de los requisitos en este caso, de la infracción. Exactamente. Entonces, esto justamente pasa exactamente en lo mismo, son parte de los principios en la materia administrativa, en la sancionadora, que lo conocemos de este modo. ¿De acuerdo, Raciel? Levanta la mano, no sé usted. Creo que nada más para la cuestión del principio de mutatis mutandi, que Ajá. es mutar lo que se pueda mutar del derecho penal al derecho administrativo. Sí, exactamente, por eso les decía, es aquello que solamente se toma a préstamo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el derecho administrativo, les decía, está en aras de construcción, el derecho administrativo sancionador, ¿de acuerdo? Entonces, solamente justo toma a préstamo justamente aquello que puede servir entonces para poder establecer cuál es la infracción justamente que se comete en el derecho administrativo, sea entonces por los servidores públicos o sea por los particulares. Es correcto. Muchas gracias. No a usted. ¿Usted está en derecho penal? Pues es que he litigado varias materias y aparte fui titular de una contraloría, entonces tuve una especialidad y una certificación en el mismo. Ok. Siguiente, voy a ir entonces. ¿Me van escuchando ahí? Les pregunto. Sí. Bien, ahora tenemos el siguiente punto que es el de proporcionalidad, creo que es casi de los últimos, el de principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad entonces nos va a establecer que las acciones o en su caso las decisiones que las autoridades como tal pues señalen, deben guardar entonces pues una relación evidentemente justa, ¿de acuerdo? Y que además tenga que estar equilibrada entre estos medios empleados y justamente los fines que va a buscar sancionar, ¿de acuerdo? Por aquellas faltas o presuntas faltas administrativas que se hayan cometido, siempre y cuando, por supuesto, se hayan acreditado como tal. Ahora, siguiente punto, creo que déjenme ver si los puse aquí, creo que es el de acá. Nula pena sine lege. Esta yo creo que es la más común que han escuchado todos. No hay pena sin ley, ¿no? Exactamente, ninguna pena sin ley. Y va a establecer entonces que ninguna sanción, ¿de acuerdo? Si no existe una ley previa que lo vaya a establecer como tal. Y funciona lo mismo para el derecho administrativo. No hay ninguna sanción que se pueda emplear si no está previamente contemplada. Y también justamente ninguna irregularidad o alguna falta en su carácter grave o no grave o cometida por particulares, si no está entonces también previamente establecido como tal. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos otro que es el principio justamente de imparcialidad. Este lo vamos a encontrar que justamente está en la Constitución Política Federal, en el artículo 17, el cual va a consistir entonces en este deber que tienen justamente los juzgadores de entonces ser ajenos, ¿de acuerdo?
que ser ajenos o ser extraños justamente a los intereses de las partes en controversia. Es decir, de otra forma lo podemos entender como esta obligación que van a tener todas las autoridades entonces de tratar justamente a las partes involucradas, a los justiciables de otra forma también, de manera que llegue a ser de forma equitativa y también que se llegue a hacer de una forma objetiva como tal. Bien, ¿me van escuchando ahí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, muchas gracias. Sí. Principio de retroactividad, compañeros. Que no se puede aplicar Juicio. la ley en perjuicio de persona alguna. Exactamente, no hay más que decir, es justamente va a establecer que ninguna ley puede entonces tener pues un efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona, lo cual va a significar entonces que justamente las leyes solo pueden aplicarse a hechos o a situaciones que ocurren después de la entrada en vigor de una norma como tal, ¿de acuerdo? Tenemos el que yo les decía desde el principio, justamente este principio de prohibición de la analogía, ¿de acuerdo? En estas materias justamente se prohíbe en la parte del derecho administrativo sancionador, no hay posibilidad a hacer ninguna analogía como tal, solamente aquello que esté expresamente señalado justamente por la ley, ¿de acuerdo? Siguiente punto, vamos a tener el principio de indubio pro reo. ¿Lo ven en la pantalla? No sé si lo tienen. Indubio pro reo. En beneficio del reo, en este caso del infractor. Justamente. Indubio pro reo, justamente, que es en caso de duda, entonces a favor del reo como tal. En este caso, pues a favor en caso de duda, pues entonces a favor del servidor público o del particular como tal, ¿de acuerdo? Vamos a tener el principio de la igualdad ante la ley, que vamos a tener que, pues se deriva, qué es lo que significa, ¿no? Que todas las personas deben estar entonces, o deben de ser tratadas más bien de manera igual ante la ley. Es decir, atendiendo al punto D, sin discriminación y con los mismos derechos y obligaciones. Básicamente lo que dice el párrafo cuarto del artículo primero constitucional. Ahora vamos a tener el principio de publicidad. Este va a implicar entonces el conocimiento que se tienen de las actuaciones administrativas como un requisito esencial de todo el proceso como tal. Tenemos otro que es el principio de contradicción. Va a significar esta posibilidad que van a tener las partes entonces de contravenir, de contradecir tal cual las partes mediante entonces el ofrecimiento de las pruebas, ¿de acuerdo? Y la exposición entonces justamente de los alegatos. Ahora, ¿qué entendemos por alegatos? ¿Se acuerdan qué son los alegatos? Parte de... En este caso, lo que beneficia, en este caso, al infractor. En este caso puede que ser lo que justamente va a beneficiar al infractor y en otro tipo de materias lo podemos entender como la teoría del caso que se vaya a llegar a tener, lo que vamos a presentar como tal, ¿no? ¿Cuál es esta teoría que nosotros estamos manejando? Entonces, la exposición de los alegatos. Ahora, el control justamente jurisdiccional, no sé si lo están viendo aquí en la pantalla. Control jurisdiccional lo vamos a entender entonces como un mecanismo y este mecanismo va a permitir justamente a los tribunales verificar el cumplimiento de estas normas jurídicas como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí justamente va a entrar parte de órgano interno de control, porque tenemos diversos órganos que son fiscalizadores como tal, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me van escuchando esta parte? Es correcto. Sí. Bien, ahora están ustedes viendo aquí la pantalla, ¿de acuerdo? De estos objetivos. En esta parte que les voy a presentar, justamente vamos a hablar de los objetivos que va a tener el órgano interno de control. Ahora, ¿cómo vamos a entender entonces? Hay muchos puntos de los cuales se podrían hablar de un órgano interno de control. Los objetivos son muchos, entre ellos parte de justamente los que están viendo en pantalla. Pero existen justamente diversas formas, dependiendo de las unidades en las que nos encontremos, justamente cómo se va a llegar a estos objetivos, ¿de acuerdo? Pero en principio son todos estos que estamos teniendo en la pantalla que lo van a englobar como tal. Ahora, ¿cómo vamos a entender a un órgano interno de control? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cuál es el objetivo tal cual de un órgano interno o para qué está creado? Ya tenemos que justamente cuando hablamos de la fiscalización como tal, pueden existir justamente diversos órganos, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a sentar justamente en esta parte que nos habla del órgano interno de control. ¿Cuál es entonces la finalidad o cómo describen ustedes entonces a un órgano interno de control?
¿Quién estuvo? Es una autoridad que Ajá, verifica que efectivamente los procesos se estén llevando de una manera adecuada. Igual que verifica también el seguimiento de objetivos, cumplimiento de metas, tal vez. Ajá. ¿Qué más? Va bien, pero hay otros puntos porque cuando hablamos de estas metas se guían justamente por otros puntos. Es la ¿Me estoy dependencia. escuchando aquí como con eco? Sí, con eco. De acuerdo. Raciel. Es la dependencia encargada de vigilar, en este caso, la aplicación de la norma, y se puede estipular en cuestiones correctivas o preventivas. Las preventivas se encarga de vigilar el cumplimiento de las áreas dependientes, ya sea de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, para el cumplimiento de las acciones de una norma. Y en este caso, correctivas, cuando se aprueba una posible infracción, sancionar por la probable comisión de un acto o actos o omisiones que puedan constituir una responsabilidad administrativa. Sí, lo dijo. Ajá. Yo lo digo en la cuestión interna porque pues existen autoridades fiscalizadoras externas que se encargan prácticamente de lo mismo, pero dependiendo de la cuestión de las atribuciones normativas por la propia Constitución del Estado o la propia Constitución Federal, que le da la facultad del 116 o el 115 constitucional. Exactamente. Entonces, de eso va a depender de las facultades que lleguen a tener, de qué órgano estamos hablando, porque va justamente a tener entonces a quién va a fiscalizar como tal. Pero entonces, justamente, de los puntos que ustedes dos acaban de determinar, que ustedes compartieron, ambos están bien. Pero hay justamente entonces que tenemos, digamos, diversas cuestiones que entonces se integran a un órgano interno de control. Porque como ustedes bien dijeron, el órgano interno de control va a ser entonces entendido como un órgano fiscalizador, que entonces como principal objetivo justamente va a tener la prevención, la detección y la sanción de prácticas que estén consideradas corruptas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final del día es lo que se intenta justamente, a lo que se intenta llegar, lo que se intenta que no se tenga como tal, ¿de acuerdo? Ese es, digamos, en esencia, siendo bastante claros cuál es el objetivo principal que va a tener un órgano o cualquier ente que justamente sea fiscalizador. Ahora, el objetivo entonces de un órgano va a ser de un órgano interno de control va a ser entonces fomentar ¿qué? La legalidad, ¿de acuerdo? A través de la prevención, la detección y la sanción como tal. Entonces, la rendición de cuentas también va a formar parte, así como la transparencia. Todo ello en conjunto, entonces, nos va a ayudar o justamente impulsar que se cumplan los objetivos, que es justamente ir en contra de las prácticas que son consideradas corruptas como tal, ¿de acuerdo? Para entonces mejorar la gestión pública. Bien, ¿hasta aquí me van escuchando? Sí, vamos bien, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que puntos muy importantes, tan es así que por eso tenemos las unidades, ¿de acuerdo? Porque son los principales objetivos, que es el de la prevención, la detección y la sanción de acciones consideradas corruptas para entonces a través de o llegar en pro de la gestión pública como tal. Entonces, vamos a ver que justamente tenemos ciertos conceptos que primero deberían entenderse antes de entrar justamente a un órgano interno de control, que ya vamos a tener que justamente cada entidad va a tener entonces paralelamente adscrito este órgano interno de control. Ahora, primer punto, la parte de la corrupción. Denme un segundo en lo que admito. Permítanme un momento, por favor. Bien, ya, ahí van conmigo. Sí. Bien, gracias. Entonces, tenemos el primer punto, la parte de la corrupción. La corrupción, entonces, la vamos a entender en la administración pública como este acto, digamos, de dañar en función justamente de un provecho, ¿de acuerdo? La corrupción puede ser entendida de muchas formas y se puede manifestar de muchas otras más, pero vamos a entender que la primera es que justamente es en provecho propio, ¿de acuerdo? Teniendo o
digamos, tener como principales objetivos la parte económica o de cualquier otra índole, pero generalmente es esto, ¿de acuerdo? Por parte entonces justamente de los servidores públicos como tal, que van a justamente pues estar trabajando en una organización pública. Entonces, en otras palabras, lo vamos a entender como este mal uso y este abuso que se hace del poder, ¿de acuerdo? De este poder público en beneficio propio como tal. Esto lo podemos entender en cualquiera de sus modalidades, que es la corrupción, ¿de acuerdo? Que es justamente aquello que se intenta entonces atacar, ¿de acuerdo? Ese es el principal punto que vamos a tener de la corrupción. Ahora, si vamos a llegar a la parte de la corrupción, previamente, como se hace todo, la parte de la investigación es con esta parte de la fiscalización. Y fiscalización va a ser entendido, va a consistir entonces en averiguar, ¿de acuerdo? En examinar mediante entonces lo que tenemos como la prevención, la detección y sanción respecto de los servidores públicos, ¿de acuerdo? Ahora, tiene que ser, por supuesto, todo aquello que se haga a través de la fiscalización para poder llegar a una detección o una sanción, tiene que ser entonces una parte externa, ¿de acuerdo? Para que entonces pueda llegar a ser objetivo, tal cual, ¿de acuerdo? Siguiente punto, tenemos la parte de la legalidad como tal. Esta legalidad es muy fácil porque vamos a tener lo que es el simple hecho de cumplir con el marco legal, con el marco normativo que se está teniendo y que entonces va a ser parte inherente de esta, digamos, de la existencia de leyes o normas que van a regir justamente como parte, pues, de un Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a entender fácilmente, la legalidad es el cumplimiento del marco normativo que vamos a tener, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros como servidores públicos no solamente tenemos la obligación de cumplir con ciertos actos, sino también de abstenernos justamente de cometer otras irregularidades o abstenernos de cometer ciertos actos que nos pueden llevar a una responsabilidad. Entonces, ya sea por la acción o la omisión, es que vamos a recaer justamente en una parte de una responsabilidad administrativa, sea en su carácter grave o no grave como tal. ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo esta parte? Sí, vamos a ir. Ahora, si ya hablamos de la corrupción, de la fiscalización, de la legalidad, vamos a tener entonces la parte también de la rendición de las cuentas. Y esta rendición de las cuentas vamos a entenderla como esta entonces explicación o esta, digamos, justificación que también se tiene que hacer respecto entonces del ejercicio público, ¿de acuerdo? Porque parte justamente, pues, como parte del Estado en lo que estamos, tenemos nosotros como servidores públicos, entonces, que dar una rendición precisamente del nuestro actuar como tal, ¿de acuerdo? Entonces, todo de esta parte de la rendición de cuentas y todas estas acciones o estas omisiones que estamos justamente realizando, tienen que ajustarse entonces al marco de la legalidad, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, a la parte del debido proceso. ¿Bien? Es correcto. Sí, Bien ahí. Bien, siguiente punto. Vamos a tener de igual forma la parte de la transparencia. La parte de la transparencia para cualquier órgano y digamos también pues para un órgano interno de control y en general todo lo que tenga que ver con el Estado va a ser una parte muy importante. Es una parte esencial, ¿de acuerdo? Que naturalmente tendrá que ser esencial porque la transparencia nos va a permitir que justamente ¿cómo lo puedo decir? Van a ser estos procesos, digamos, mediante los cuales entonces más bien el gobierno y sus organizaciones van a informar a la sociedad justamente los criterios, las decisiones, los procesos y todos los demás tomas de decisiones que se estén realizando, ¿de acuerdo? Porque entre más transparencia justamente pueda llegar a existir, entonces vamos a tener que llegar a estos actos de corrupción va a ser mucho más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es que constantemente se hacen auditorías, constantemente justamente se está buscando a través de pues la detección y la sanción aquellas irregularidades o aquello que está en contra justamente del marco normativo que estamos teniendo como tal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener justamente como último punto, Raciel. Sí, para que no se me vaya la idea, porque si no se me va a ir. A su experiencia, ¿qué opina usted de los órganos fiscalizadores externos que de manera continua y de año tras año realizan auditorías a los mismos entes? ¿Qué pienso de ellos? Sí, sí. Yo creo que son necesarios, son completamente necesarios, porque al final del día
¿cómo le explico? Necesitamos una parte mucho más objetiva y que justamente puedan llegar a hacer aquellos puntos o que puedan llegar a detectar aquello que justamente, pues de alguna u otra forma, a lo mejor aquellos que sí están adscritos, pues no lo llegan a realizar, ya sea por diversas cuestiones que puede existir ciertos vínculos que puedan llegar a existir, a lo mejor también pues ciertos apoyos o ya ciertas comunicaciones entre ellos, entonces no siempre se mantiene de forma tan objetiva, entonces yo creo que sí son importantes, yo creo que sí hay que perfeccionarlos, tienen todavía otras áreas de oportunidad, pero me parece que sí son necesarios en cualquier marco normativo y sobre todo cuando estamos hablando de la parte fiscalizadora como tal. Le voy a dar mi punto de vista. En este caso, México pues no tiene criterios en el sentido del por qué se deberían de realizar auditorías de manera continua y constante a los mismos entes o sujetos obligados. Sin embargo, en criterios internacionales se establece que las auditorías deberían de hacerse de manera aleatoria y con la finalidad de no tener un control político, porque al final de cuentas el ente, que en este caso es un órgano autónomo, pues es designado por un congreso local en el cual pues se sujeta a miles de requerimientos de manera política. Y si en este caso el ente fue fiscalizado y tuvo una calificación satisfactoria, porque al final de cuentas cuando se emite el dictamen final de observaciones y puede aprobar una cuenta pública, no tiene elementos necesarios para una posible sanción o por actos o omisiones de manera grave que afecten al erario público, pues yo pienso que y con los criterios internacionales se debería establecer en ley en el cual cuáles serían los requisitos o los requerimientos mínimos, por lo menos de por qué las entidades o las dependencias de la administración estatal, municipal, pudieran, en este caso en mi estado, pudieran ser susceptibles a una auditoría, porque vuelvo a lo mismo y reitero, si no estaríamos hablando de un control o un dominio político en contra de dependencias o entidades en este caso, por parte de gobiernos estatales o municipales que tienden a un color político o se sujetan a una ideología política. Pienso yo que debería establecerse ley o aplicar en este caso unos requisitos, requerimientos mínimos en la ley de fiscalización y rendición de cuentas de cada estado, cada entidad federativa, en el cual se establezca cuáles son los criterios mediante el cual pudieran ser seleccionados las entidades o los sujetos obligados a una auditoría, porque se presta mucho a la cuestión de control político, más cuando son parte de una comisión en el cual pues está distribuido con un presidente y dos secretarios, un secretario y un subsecretario, en el cual son los titulares en un congreso local de la vigilancia de la auditoría superior. Bueno, es mi pensamiento, lo comparto y lo dejo en la mesa, ¿no? O sea, usted lo que sugiere, quedándome con las primeras palabras que dijo, es que justamente fuera de manera aleatoria o bien que se establecieran las bases para que se pudiera hacer una fiscalización, entonces, respecto de la rendición de las cuentas. Es correcto. De acuerdo. Muy bien. ¿Los demás? Gracias. Si me permiten, yo también creo que no solo en los órganos de fiscalización superior, también en las auditorías de los órganos particulares, es decir, estos despachos externos que son fiscalizadores en algún momento, ¿no? Los Ernest Young y KPMG y todos estos, porque justamente si como dice Raciel, cada año se sujetan a esta revisión, los despachos externos por negocio darán resultados en beneficio de los entes auditados para recontratar el próximo año los servicios, ¿no? Y ahí se pierde un poco la objetividad, porque bueno, te voy a dar resultados a beneficio tuyo para que el próximo año me contrates, entonces te voy a dar cuentas alegres o te voy a hacer la revisión a modo para que me vuelvas a contratar. Y también, como dice Raciel, o sea, el control de los órganos fiscalizadores, de los órganos superiores de fiscalización, es un control político, porque al final de cuentas lo vemos en la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? ¿Qué pasó con el aeropuerto internacional? El auditor especial denunció todo lo que pasó con el aeropuerto Texcoco y lo corrieron. Y así pasa con los órganos
de todos los estados, el de Tlaxcala, que dijo que las adjudicaciones a las carreteras de la gobernadora y el auditor lo corrieron. Y así creo que debería ser un tema más bien, un tema de menos control político. Y lo mismo pasa con los órganos internos de control. Los órganos internos de control, ¿quiénes son los jefes del órgano interno de control? Los directores. El director de Conagua tiene a su contralor interno y así. Creo que en la sujeción de los órganos internos y de los superiores fiscalizadores y todo eso, sí debe tener un método diferente. Sí, sí lo comparto, digo, la verdad es que hay mucha corrupción desde adentro, ¿no? Entonces, es que hay muchas cuestiones desde el principio, justamente, a veces se toman cargos sin que precisamente se estén preparados, a veces se toman justamente cargos, pues justamente atendiendo a cuestiones que pueden llegar a favorecer, como justamente usted lo acaba de señalar, ¿no? Aquellos que pueden tener familiares o justamente aquellos que se puedan llevar o deber ciertos favores y entonces cuando se realizan justamente un tema de fiscalización como tal, no son tan objetivos. Raciel y Roberto, ambos levantaron la mano. Muchas gracias. Sí, de hecho, pues como son los órganos autónomos, en este caso, partiendo de la naturaleza jurídica de una auditoría de la federación, en una entidad federativa, la Auditoría Superior del Estado, de que se trate, y dentro del índole municipal, lo que son los fiscalizadores internos, el órgano interno de control, las contralorías que lo establece la propia ley general, al final de cuentas, lo que son en los internos, pues están supeditados, en este caso, a la designación del presidente municipal, en este caso, bueno, la propuesta y ratificación por medio de cabildo, sin embargo, está supeditado porque es como la ley orgánica del gobierno municipal del estado de Baja California Sur establece que el presidente municipal hará la propuesta y quien lo ratificará será el cabildo, en este caso el órgano colegiado de toma de decisiones. Sin embargo, pues las secretarías, que pues parte de una secretaría, pues están supeditados al presidente municipal. Al final de cuentas, si tuviera una autonomía y fuera designado de una manera no lo propondría directa, él. ¿mande? No lo propondría él. No lo propondría él, porque al final de cuentas no puede ser juez y parte, independientemente que tenga sus autoridades, el órgano interno de control, la investigación, la sustanciación y la resolución en caso de infracciones no graves, y la investigación y la sustanciación y la remisión al Tribunal de Justicia Administrativa en asuntos graves, pues al final de cuentas no cuenta con una autonomía tal cual, pues al final de cuentas, como es una materia nueva con la ley general en el 2016 que se expidió, y en este caso en el 2017 que se expidió conforme al transitorio sexto, si no me equivoco, de la ley general, pues al final de cuentas es una ley espejo y no existe esa autonomía en los órganos internos de control. Por lo tanto, podríamos decir, en mi punto de vista, en una utopía al final. Tenemos atribuciones, tenemos funciones, sin embargo no tenemos esa autonomía para poder sancionar y erradicar esa parte, la corrupción, porque el espejo de las buenas prácticas gubernamentales es la corrupción, porque el bien jurídico tutelado en la administración pública son eso, las buenas prácticas, pues. ¿Han checado últimamente o han tenido oportunidad o aquellos que están en esa área de la ley de arrendamientos y servicios públicos del sector público? Sí, de hecho hubo unas reformas y en este caso en mi estado, pues estoy al día, pero no ha habido ningún tipo de modificación. Sin embargo, las nuevas... Pero la parte de las contrataciones es bastante cuestionable porque vemos justamente cómo entra parte del órgano interno de control, vemos cómo van a funcionar con estas nuevas formas de añadir las contrataciones y qué es lo que pasa. Es que al final de en cuentas, gran parte debería ser el objetivo que fuera de forma discrecional en ciertos casos y sobre todo en aquellos que sean por urgencia, pero si lo vemos todo es tendiente más a que justamente no se fiscalice, a que justamente ya esté direccionado pues un poco de cómo se van a realizar precisamente las compras y sin que existen esta necesidad precisamente de un órgano fiscalizador como tal y todo va tendiente muy para allá. Parecía que no, pero la verdad es que todo lo tenemos tendiente allá. Las reformas que justamente, hay una propuesta de reforma también, déjenme comentarles el día de mañana, no recuerdo el nombre, pero justamente también tiene que ver con esta parte del Tribunal Electoral. Entonces, todo ello va muy tendiente a
tienen mucha razón en lo que dice, justamente de qué tan cuestionable puede llegar a ser esta autonomía que en realidad se está teniendo como tal, porque sí se es juez y parte, sobre todo en el ejemplo que puso usted, en aquellas designaciones que puede llegar o las propuestas que pueda hacer el presidente municipal como tal, porque entonces yo lo estoy proponiendo, pero ¿qué sucede? Pues al final del día, cuando lo voten, cuando se designa uno, pues cuál será el que va a estar designado como tal, ¿no? Por ejemplo, en mi estado, la ley orgánica del gobierno municipal establece los requerimientos mínimos para poder establecer el contralor municipal, por ejemplo, ¿no? Y establece que debe de tener por lo menos 5 años de experiencia en la materia. Sin embargo, haciendo un check-in de los que cumplen con esos requerimientos, pues al final de cuentas los contralores municipales, la mayoría, y creo que la mayoría en otras entidades federativas o municipios de otras entidades federativas no cumplen con ese requisito, porque al final de cuentas esa experiencia en el dominio de qué, de fiscalización, acompañamiento, asesoría, pero sobre todo evitar los actos o omisiones, porque se vuelve un órgano preventivo antes de ser fiscalizador y sancionador, pues es un órgano preventivo, previene los posibles actos o omisiones, que si todos hiciéramos ese tipo de trabajo, yo creo que hubiera menos actos o omisiones de los servidores públicos. Sí, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimada ponente, compañeros. Sí, de hecho es en atención al atinado comentario del compañero Raciel, en el sentido que creo que nos estamos dando cuenta que la autonomía, pues desafortunadamente, al ser una característica que debería de tener este órgano de control interno, pues lo está perdiendo. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en concreto yo soy de un municipio de la heroica ciudad de Huajuapan de León, pues nos vamos directamente a lo que es la ley orgánica municipal, y sí, recientemente, a partir del año 2022, hubo reformas muy importantes en lo que refiere a lo que es el órgano de control interno municipal, y bueno, como lo comenta el compañero Raciel, los requisitos pues son similares. Aquí no nos piden, por ejemplo, los 5 años, nos piden 3 años de experiencia. Por ejemplo, si su servidor quisiera, aunque tengamos los conocimientos, formar parte de este órgano de control interno municipal, por el requisito que debemos de contar con experiencia mínima de 3 años en cuestiones de auditoría y fiscalización, pues no podríamos como tal formar parte, o por lo menos ser candidatos a, cuando se pierde también de que no nada más el órgano de control interno municipal tiene que ir tanto a cuestiones preventivas de fiscalización o auditorías, sino también sancionadoras. Y aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 126, bis, ter, cuarter, quinter, etcétera, en donde nos habla sobre todos los requisitos que se deben de tener, atribuciones, 30 atribuciones, y dentro de las cuales pues no podemos ni siquiera dar cumplimiento a la que es la número 20, porque dicha autonomía, al carecer de esta característica que yo considero que debía ser el principio de autonomía, pues deja muchas dudas, ¿no? Máxime de que efectivamente, como también lo dijo el compañero, y aquí coincido, la misma ley orgánica indica que para ser contralor municipal, pues debemos de tener la mayoría calificada por parte del ayuntamiento, en este caso de los concejales, para que en cabildo aprueben tu designación. Y al estar supeditada a la presidencia municipal y a los integrantes de cabildo, pues todo pareciera que cuando hay un servidor público realmente que tenga que ser sancionado, pues ahora sí se busca, con tal de tener al contralor a la mano, de que se busque la menos lesiva, ¿no? Entonces ahí sí concuerdo, y afortunadamente pues tenemos esta característica que considero, y yo también he estado muy al pendiente de lo que se está desarrollando aquí, para ver si pudiéramos impulsar alguna cuestión más o retroalimentar ese tan importante característica que debe tener el órgano de control interno. Gracias. No, a usted. Raciel, creo que levantó otra vez la mano. Sí, van a decir que como delatan, ¿no? Pero bueno, aunado a lo que comenta el compañero Roberto, al final de cuentas la autonomía parte ¿desde dónde? Desde primeramente tu equipo de trabajo y sobre todo desde la formación, desde la estructura. Desde la estructura. Si nosotros como contralores o titulares de un órgano interno de control
no tenemos constituidas las autoridades que establece la propia ley de responsabilidades o la ley general de responsabilidades administrativas, partiendo de ahí, pues estamos primeramente no tenemos la autonomía y una ilegalidad, porque no podemos realizar los procedimientos de ley para poder sancionar o en este caso investigar y en su caso sancionar. Ujú. Sí, tienen toda la razón ambos. Ambos han estado, supongo que han estado en órgano interno de control. Ustedes, Raciel, usted me había dicho, ¿no? Sí, he estado de titular de Contraloría Municipal, ya he estado en varios años en Contralorías y pues he litigado procedimientos de responsabilidad administrativa y de resarcitorios también. Ujú. Muy Por bien. eso tengo un poquito de nociones. No, sí tiene nociones. Muchas gracias. ¿Y de qué estado son ustedes? Mi parte del estado de Baja California Sur, del municipio de La Paz. Roberto. Oaxaca. Oaxaca. A sus Muy órdenes. bien. Sí, pues justamente vamos a intentar hablar mucho de estos puntos. Sí los entiendo, digo, la verdad es que aquí parte de lo que vemos es esta parte del deber ser, pero sí los entiendo justamente en esta parte en los que pues no podemos hablar tal cual de que exista una objetividad. Díganme qué secretaría, ustedes en qué trabajo han estado, que justamente lo puedan haber llegado a encontrar desde justamente cómo llegamos, los que hemos estado ya en varios puestos como estructura, ¿en cuáles llega a suceder esto? ¿No? Entonces, en muchos llega a pasar, por supuesto, claro, hay muchos méritos que no se pueden quitar, pero en la mayoría justamente podemos saber, aquellos que hemos estado en estructura, que nuestro equipo, ¿cómo lo armamos? ¿Cómo es que sucede esta parte, no? Entonces, si nosotros también desde ahí, entonces, pues hay muchos puntos que pueden llegar a ser justamente cuestionables, que sí se necesita tener siempre una auditoría, sí necesitamos a alguien que de alguna manera nos esté correteando, que alguien que justamente nos esté de manera constante evaluando el trabajo para también conocer entonces cuáles son estas áreas de oportunidad que tenemos y las deficiencias, llamarlas tal cual por su nombre, ¿no? Las deficiencias que tenemos y que pueden entonces justamente llegar a ser mejorables o que son al final del día perfectibles como tal, ¿de acuerdo? Mañana vamos a ver esta parte, entonces ya vamos a entrar a la parte del órgano interno de control, vamos a ver parte de justamente estas sanciones, de estas que tenemos como graves o no graves calificadas y aparte de los que tenemos para los particulares como tal, ¿de acuerdo? Haciendo estas justamente distinciones, aquellas que el órgano interno de control como tal conoce, que va a llevar como órgano substanciador y aquellos que entonces justamente va a tener el tribunal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué hora es? Perdón, porque yo no puedo ver la pantalla. Faltan 3 para las, bueno, aquí en mi estado, para las 9 ya van a ser las 10. Muy bien. Bien, de acuerdo. Entonces, déjenme guardar esto de aquí. Bien, entonces, bueno, nos vamos a ver el día de mañana, son las 9, ya vi, 9:57. Déjenles quito esto porque se ve horrible aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos el día de mañana, justamente a las 9 de la mañana, les mandan el link y yo les voy a mandar cierta información que justamente necesito que vayan buscando. Hay algunos que yo sé, muchos de ustedes que tienen experiencia, que ya lo han estado trabajando y hay muchos que me han tocado que justamente van entrando a la parte del órgano interno